a empezar ahora mismo. A ver, lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a recoger, resumir, organizar, analizar, interpretar la información del trabajo de campo. Entonces, vamos a ir viendo a detalle todo lo que nosotros estamos trabajando. A ver, nosotros, ¿pueden ver todos la pantalla? ¿Está bien? Sí. A ver, voy a ver si salen los efectos. Ya. A ver, nosotros pasamos este proceso. Estamos siendo con el proceso de diseño del perfil que hemos empezado el anterior semestre. Pasamos con la recolección de información, que estamos en ese proceso. Muchos estamos a punto de terminar, otros ya hemos terminado, otros estamos en la mitad del camino, pero estamos en ese proceso. Luego de eso, nosotros tenemos que analizar y resumir la información. Entonces, procedemos con el análisis de la información. Posteriormente a eso, nosotros tenemos que empezar a analizar la información, que es lo que ahora vamos a hablar, cómo vamos a analizar esa información, y luego la redacción de ese informe. Entonces, cuando hablemos de la redacción del informe, vamos a ver que es tan importante la participación en cómo nosotros queremos que ese lector entienda el trabajo que hemos investigado. Una vez que hemos terminado esta redacción del informe, nosotros procedemos ya a prepararnos para la defensa final. Entonces, fíjense, estamos en ese proceso, estamos recorriendo paso a paso todo lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo empezamos con esta información sistematizada para empezar a trabajar los datos que hemos recolectado? Generalmente tenemos 4 principios. Uno es recoger, resumir, organizar y analizar los datos, ¿no? Entonces nosotros vamos a vamos a cumplir cada una de esas etapas. Seleccionamos informaciones que son válidas para la investigación. Entonces, ¿qué sucede? Cada técnica nos da información como resultado de la investigación. Entonces, nosotros, porque nosotros somos los investigadores, necesitamos seleccionar la información válida que va a responder a la investigación que nos hemos planteado en el perfil. ¿Cómo seleccionamos esa información? Tenemos varios criterios. 1, los objetivos específicos. 2, el problema. 3, la operacionalización de variables, también los indicadores. Entonces, nosotros no estamos solos acá. Tenemos una guía que nos permite encontrar el camino para seleccionar esta información. En este camino de la selección, entonces nosotros hablamos de que la información es descriptiva. Claro que sí, porque vamos a describir al objeto de estudio, ¿no? Vamos a describir a nuestro objeto de estudio. Y también es explicativa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que explicar las relaciones causales existentes en las variables que hemos trabajado, ¿no? Entonces, sí o sí, nuestro trabajo va a ser descriptivo por un lado y también va a ser explicativo. Ya luego de esa selección de información descriptiva, explicativa, nosotros procedemos a presentar la información. Entonces, ¿cómo presentamos esa información? Tenemos 2 datos importantes. Presentamos como datos cuantitativos o presentamos como datos cualitativos. Entonces, esa decisión de cómo presentamos, nosotros vamos a ir trabajando. Tenemos que tomar esa decisión. Ustedes, cada uno de ustedes, va a tomar esa decisión de cómo presentamos la información que hemos trabajado. En esta semana que nos hemos reunido, con algunos ya hemos hablado en este tema, incluso hemos revisado cómo está la información que han recogido. Entonces hemos visto alternativas de cómo podríamos presentar. Presentamos en gráficos, presentamos en tablas,
presentamos de manera cualitativa. Eso vamos a ver algunos aspectos en esta sesión. Entonces vamos a ir en este camino. Primero vamos a recoger, vamos a ir en este orden, ¿no? Vamos a hablar de qué es recoger, resumir, organizar y analizar los datos. Vamos a ir en ese orden. Primero pasamos por recoger la información. ¿A qué nos referimos con recoger la información? Nosotros empezamos a planificar, luego del perfil, empezamos a planificar la recolección de información. Si ustedes se fijan en su perfil, ustedes cuando han terminado el anterior semestre, todos hemos terminado con herramientas diseñadas, hemos terminado con las técnicas ya definidas para cada objetivo. Entonces ya teníamos una idea de qué es lo que íbamos a hacer. Incluso algunos ya tenían pruebas piloto, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es que esas técnicas que hemos diseñado en taller 1, ahora nosotros nos hemos terminado de pulir en taller 2, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en la primera parte del semestre hemos empezado a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, hemos hecho pruebas piloto, de tal manera que cuando empecemos el trabajo de campo no tengamos ningún inconveniente y menos todavía dudas sobre el trabajo que estamos haciendo. Entonces, con esa seguridad nos hemos puesto a recoger esta información. Y a eso justamente se refiere la primera parte, ¿no? Recoger la información se refiere al trabajo de campo, a ese levantamiento de la información en el trabajo de campo, es la aplicación de las diferentes técnicas de acuerdo a un cronograma. Ahí ustedes se darán cuenta, primero hemos tomado decisiones, hemos dicho primero vamos a hacer la encuesta, después vamos a hacer la entrevista, después la observación, o en algunos hemos dicho primero la observación, después la encuesta, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros, las decisiones nosotros hemos tomado. Por eso es tan importante este proceso de levantar la información. ¿Con qué fin hacemos eso? En que todas las técnicas proporcionan información, ¿sí? Entonces, a eso hemos apuntado. Todas las técnicas proporcionan información, que es lo que nosotros ahora vamos a trabajar. Luego de recoger la información, ¿no? Luego de encontrar esa información, entonces nosotros procedemos a resumir la información. Entonces, acá es una decisión exclusivamente de ustedes. Ustedes tienen que tomar la decisión. Y digo, ¿cómo presentamos la información recolectada? ¿Sí? ¿Cómo presentamos la información recolectada? Entonces, digo, la encuesta voy a presentar en tablas e ilustraciones, la entrevista voy a hacer en tablas resumen, citas textuales, eso vamos a ver más adelante. La observación voy a trabajar en tablas resumen, citas textuales, ¿sí? Entonces, nosotros como investigadores, acá tenemos que tomar la decisión de cómo presentamos la información. Por un lado. Por otro lado, aquí algo que es fundamental, y eso por eso les decía, ustedes van a tomar la decisión, es fundamental en nosotros tenemos que pensar en los lectores, ¿no? ¿Qué lector va a revisar nuestro trabajo? Porque cuando nosotros ya defendemos la investigación, nosotros decimos, este es un documento público, ¿no? La tesis, el proyecto, es un documento público. Cualquier persona de cualquier carrera, de cualquier universidad, de cualquier país, de cualquier departamento, está en su derecho a venir y revisar nuestro trabajo y ver cómo está nuestro trabajo, ¿no? O le va a servir para el estado del arte nuestro trabajo, ¿no? Entonces, nuestro documento se convierte en un documento público. Cualquier persona puede revisar. Entonces, acá la decisión es muy fundamental. Por eso les decía al rato, es fundamental porque acá nosotros tenemos que decir cómo presento ese dato al lector. Tenemos que imaginarnos en el lector. Entonces, ¿cómo quiero que me entienda los resultados el lector? Entonces, nosotros pensamos en el lector. Directamente acá tenemos que pensar en el lector.
¿Cómo le doy mis resultados a ese lector? Para que ese lector me entienda de manera más fácil, entienda la investigación que hemos realizado. Por eso es tan importante esto de resumir la información. Vamos a ver algunos ejemplos. Si nosotros estamos trabajando con datos cuantitativos, podemos presentar gráficos, ¿sí? Podemos presentar gráficos, tablas, cuadros, figuras, ilustraciones. Entonces nosotros vemos la manera de presentar de una manera adecuada el resultado de la investigación. Ahora, si nosotros decidimos por datos cuantitativos, ¿qué es lo que debemos cuidar? Uno, vamos a ir en este orden. Debe tener una identificación. Por ejemplo, figura 3. Debe tener un título. El título tiene que ser breve, claro y explicativo. ¿Sí? Entonces no podemos poner, como en muchos ponemos toda la pregunta de la encuesta, de la entrevista. ¿Sí? Acá no. Nosotros resumimos el título en algo breve, claro y explicativo, que se entienda. Por ejemplo, pongo acá este ejemplo, ¿no? Frecuencia del uso de medios de comunicación masiva. ¿Sí? Directo, claro, breve. ¿Por qué? Porque el título tiene que reflejar el contenido que nosotros estamos presentando. Eso es lo primero que tenemos que pensar, ¿ya? Por un lado. Por el otro, cada gráfico, cada figura, cada ilustración debe explicarse por sí solito, ¿sí? Nosotros no le tenemos por qué complicar al lector. No le podemos complicar al lector. Entonces, el gráfico tiene que entenderse, la figura tiene que entenderse por sí solito. Entonces, uno, cualquiera que vea nuestro gráfico, debe entender qué es lo que hemos hecho, ¿no? Cómo están los resultados. Entonces, a eso tenemos que apuntar. Y Oye, finalmente, es que, tenemos que perdón. cuidar la fuente de lo que hemos trabajado, ¿no? Elaboración propia. Dime. Ah, ya. Le quería preguntar o sea, en esto de lo que vamos a... perdón. De lo que vamos a poner, de lo que vamos a poner para explicar la información. O sea, siempre que ponemos un gráfico o lo que sea, igual tenemos que explicarlo abajo. Sí. Y ¿qué le iba a decir? O sea, por ejemplo, si yo tenía algunas fichas de recolección en las que solo eran tiquear cosas, ¿puedo poner igual esta ficha que yo he usado o tengo que hacer sí o sí otro elemento específico para que se muestre la tesis? Eso es lo que tenemos que pensar. Si la ficha nos va a ayudar a explicar lo que hemos hecho, perfecto. Pero si Ah, nosotros ya. necesitamos resumir, por eso hablamos de esta parte de resumir, necesitamos tal vez una Ajá. tabla especial, un gráfico especial, entonces sí lo tenemos que hacer. ¿Sí? Sí lo tenemos Ya. que hacer. Ya. Más abajo vamos a ver el tema de las Gracias. interpretaciones. ¿Ya? Enseguida vamos a entrar a eso. Entonces, este es un ejemplo de una figura, de un dato cuantitativo, ¿no? Porque nosotros presentamos en porcentajes, en datos numéricos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero presentar solamente de manera cualitativa una información? Puedo manejar, este es el otro ejemplo, puedo manejar eh, testimonios, relaciones conceptuales, categorías, eh, algunos aspectos que haya encontrado, por ejemplo, en las entrevistas, en la observación. Entonces puedo clasificar. Por ejemplo, ¿cómo funciona esta tabla? Por ejemplo, acá puedo poner los conceptos que estoy trabajando, ¿no? En esta columna, ¿sí? En esta columna puedo poner los conceptos que estoy trabajando en esta columna y acá en las filas pongo los testimonios que me han dado los entrevistados, ¿no? O la clasificación que he realizado en función a alguna técnica que hemos empleado. Entonces podemos ver la manera de clasificar. Esto también se utiliza cuando las respuestas que nosotros tenemos de los entrevistados pueden ser muy cortitas, como para no poner cita textual o cita de bloque. Entonces, cuando son cortitas, entonces procedemos a, como alternativa, podemos usar este tipo de tablas, ¿no? Entonces vamos seleccionando las variables que estamos usando y acá las respuestas que nos han dado los entrevistados o en la observación que nosotros hayamos empleado, ¿sí? Es otra manera de trabajar. En los aspectos formales, no se olviden, siempre tiene que tener una identificación y lo mismo, la tabla tiene que ser breve, claro y explicativo. No se olviden que la tabla, el título de la tabla tiene que ser claro.
y cerramos esta tabla con fuente, ¿no? La fuente, elaboración fuente. Ahora, si nosotros queremos presentar datos altamente cuantitativos, podemos usar este tipo de tablas, ¿no? Donde nosotros estamos remarcando, resaltando los resultados cuantitativos. Lo más importante es resaltar las comparaciones cuantitativas, por ejemplo, si estamos hablando de población, ¿no? O de otras categorías que estemos analizando. Entonces, si nosotros queremos resaltar, podemos hacer un dato exclusivamente, una tabla exclusivamente cuantitativa. Se puede trabajar de esa manera, ¿ya? Entonces, esa decisión nosotros vamos a tomar en función a los resultados que hemos obtenido de la investigación. Luego de eso, nosotros procedemos a organizar la información. Entonces, acá ya no pensamos cómo vamos a presentar, ¿no? Porque ya hemos tomado la decisión, si vamos a hacer figuras, tablas, cuadros, ya hemos tomado esa decisión. Ahora organizamos la información. Entonces decimos, ¿dónde va a ir esa información? ¿Dónde va a estar esa tabla? ¿Dónde va a estar ese gráfico? ¿Dónde va a estar ese cuadro que nosotros hemos elaborado? ¿Dónde esa figura? Entonces, ese trabajito se llama organizar la información. Tenemos algunas reglas, algunos aspectos básicos que nos ayudan. Uno de ellos son los objetivos específicos, ¿sí? Entonces, podemos organizar de acuerdo a los objetivos específicos. Cada objetivo con sus resultados, ¿sí? También podemos plantear un índice tentativo, es decir, que a partir de los objetivos específicos podemos plantear un índice tentativo que nos permita ordenar todos los resultados que hemos obtenido de la investigación. Para eso, nosotros ya tenemos la revisión de las técnicas empleadas, ¿sí? Ya sabemos Magister, qué perdón. resultado hemos encontrado. Dime. Ay, es que hay un sonido súper feo. No sé si pueden mutear Sí, eso iba sus a decir. micrófonos, porfa. A ver, Yo estoy con audífonos y sí me molesta un poquito. ya. A ver, cada uno de ustedes entonces pondremos... Sí, porque es como interferencia. ya. Iremos cerrando nuestros micrófonos. ¿La? Ya, iremos cerrando. Ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan más claros? Ya. ¿Proseguimos? Ya. A ver, entonces cuando quieran preguntar, abren el micrófono y preguntan. A ver, acá lo que les decía era más que todo cómo nosotros ahora vamos a organizar la información. Es decir, dónde va a ir el gráfico, dónde va a ir el cuadro, dónde va a ir la tabla, dónde va a ir la figura. Entonces nosotros tomamos esa decisión y tenemos algunos aspectos que nos ayudan a mejorar esta parte. Por ejemplo, nosotros tenemos esta forma de trabajar. Podemos ir trabajando en función a los objetivos específicos, cada objetivo con sus resultados. Podemos plantear un índice tentativo a partir de los objetivos y empezar a relacionar con las técnicas empleadas. Entonces decimos, a ver, para este objetivo hemos trabajado estas técnicas. ¿Qué resultados hemos obtenido? Entonces vamos vinculando a los objetivos con las técnicas y los resultados. Luego de eso empezamos a revisar la información teórica. Este es el punto más importante. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos trabajado en los marcos teóricos, ahora tenemos que ver y decir con qué concepto, con qué autor vamos a interpretar los resultados. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a definir. Luego de esto, clasificamos la información y procedemos con la redacción del informe. Les voy a enseñar una tablita, que es una tablita que por supuesto puede modificarse, de acuerdo a lo que ustedes vean conveniente, pueden modificar, pero es una tablita básica que nos va a permitir ordenar la información. A ver, ¿cómo funciona? En lo mismo que hemos visto hace rato, según los objetivos específicos. ¿Cómo funciona? En la primera columna, nosotros vamos a trabajar
En la primera columna nosotros nos trabajamos por objetivo específico. Entonces, aquí ponemos primer objetivo, segundo objetivo, tercer objetivo. En función a los objetivos, entonces en la segunda columna empezamos a ver los subtítulos que nos pueden ayudar, ¿no? Trabajamos el índice tentativo. Entonces vamos viendo, a ver, para este objetivo puedo tener estos 2 subtítulos. Para este otro objetivo puedo tener estos 3 subtítulos. ¿Cómo defino el subtítulo? Ese es un punto muy importante. Por ejemplo, todo depende de la categoría y los indicadores que hemos usado en la operacionalización de variables. Por ejemplo, si para este objetivo tengo 2 categorías que he trabajado, puedo trabajar con 2 subtítulos. O también puede ser en función a los indicadores. Es que todo depende de la información que hemos recolectado. ¿Qué sé yo? Si yo para ese objetivo tengo, qué sé yo, 2 indicadores principales, entonces cada indicador puede convertirse en un subtítulo. ¿Sí? Entonces eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar en la medida que vayamos encontrando cuánta información tenemos para ese objetivo. ¿Cuánta información? Porque si tenemos mucha información, entonces tenemos que ordenar, ¿no? Tenemos que organizar la información. Entonces, ¿cómo funciona? Decimos así, para este primer objetivo, tengo este subtítulo, ¿sí? Tengo este subtítulo. Para este objetivo he trabajado con estas técnicas, entrevista, análisis de contenido, y tengo estos resultados. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? Voy a trabajar con el entrevistado número 5 y la pregunta 6. ¿Sí? Para el análisis de contenido, voy a trabajar con la tabla número 3. Magíster, una consulta. Eso de las tablas que está diciendo, son las tablas que vamos a generar para que aparezca en la tesis, no nuestras fichas de análisis. Sí, correcto. Porque no se olviden que un paso antes hemos organizado, hemos resumido toda la información y sabemos cuántas tablas tenemos, cuántos gráficos tenemos. ¿Sí? Entonces, este es un trabajo previo que ya hemos hecho. Gracias. Acá simplemente estamos organizando. ¿Ya? Estamos organizando. Entonces, les decía, funciona de esta manera. Digo, para este objetivo tengo este subtítulo, ¿sí? Tengo este subtítulo, tengo estas técnicas empleadas, entrevista, encuesta. Para la entrevista voy a utilizar al entrevistado número 1 y la pregunta 7. Esto puede ser en caso de cita textual. Y para la encuesta voy a trabajar con el gráfico número 2. ¿Sí? A ver, quiero que puntualicemos aquí 2 cositas. Uno, con los entrevistados, porque aquí defino cómo estoy trabajando a los entrevistados. Si yo estoy trabajando a los entrevistados con citas textuales, puedo poner así, entrevistado número 5, pregunta 6. ¿No? Entrevistado número 1, pregunta 7, porque ahí estoy seleccionando la información que me sirve para la investigación. Entonces, ahí yo estoy determinando la cita que me va a servir. Ahora, si yo estoy trabajando en tablas, puedo poner tabla número 1 del resumen de las entrevistas, o tabla número 2 o tabla número 3, dependiendo de la cantidad de información que hemos obtenido en función a esa técnica empleada. ¿Ya? Y el último punto es que esta información que estamos planteando, nosotros vamos definiendo para responder al objetivo. O sea, nuestro fin es responder al objetivo. Entonces, si yo digo tabla 3, sé que esa tabla 3 está respondiendo a este objetivo. Si yo digo aquí gráfico 2, sé que ese gráfico 2 está respondiendo a ese objetivo. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que cuidar, para no mezclar la información que nosotros hemos obtenido fruto del trabajo de campo. La última columna, ¿cómo funciona la última columna? Nosotros vamos identificando los autores que hemos trabajado en el marco teórico y nos van a ayudar a interpretar los resultados. Por ejemplo, digo, para este objetivo tengo estas técnicas que he empleado, tengo estos datos, entrevistado número 5, pregunta 6, tabla número 3. Y sé que esta información voy a analizar, voy a interpretar a partir de estos 2 autores. Orozco, como el año y la página, Prieto, el año y la página. ¿Sí? Entonces, acá no nos tenemos que inventar nada, porque esto se supone que está en nuestro marco teórico, ¿no? Está en nuestro marco teórico.
digo, para este entrevistado voy a trabajar la pregunta número 1, la pregunta 7, mejor, entrevistado número 1, pregunta 7, y voy a interpretar a partir de Tenorio, ¿no? Para el gráfico 2 voy a trabajar con Mariscal, ¿no? El autor Mariscal. Entonces ahí lo que estoy haciendo es justamente identificar cómo o con qué autor voy a interpretar los resultados. Bien, una vez que ya hemos hecho esta organización de la información, como les dije, es una tabla que ustedes, si ustedes gustan, pueden modificarla, ajustar, dependiendo de cómo ustedes se sienten más cómodos para organizar la información, es válido. ¿Ya? Es válido. Simplemente les estoy presentando un ejemplo de cómo podemos organizar la información. Una vez que ya está organizado, procedemos con la redacción de la información. Entonces, aquí fíjense, la clave es qué contenido viene entre un subtítulo y el otro subtítulo, ¿sí? Entonces, nosotros ya hemos definido el contenido. O sea, no tenemos por qué rompernos la cabeza. Ya decimos, entre este subtítulo y este subtítulo tenemos esta información y tenemos estos autores, ¿sí? Entonces, vamos a ver esa relación. Fíjense, contenido entre un subtítulo y el otro subtítulo. Entonces, ¿qué contenido va a tener? Nosotros trabajamos de esta manera. Organizamos de esta manera. El contenido entre un subtítulo y el otro subtítulo. 1. Debe tener un párrafo de presentación. ¿Qué significa este párrafo de presentación? Como su nombre indica, presenta la información que estamos dando a conocer, ¿no? Presenta la información que estamos dando a conocer. Párrafo 2, la información de respaldo. Entonces ahí entrará nuestro gráfico, tabla, la cita textual, si es una entrevista, si es una figura, entonces va a entrar acá. Luego de eso, lo que decía hace rato Sofía, nosotros tenemos que interpretar la información. Entonces, este párrafo va a interpretar la información que nosotros hemos presentado anteriormente. Luego de eso, vamos a ver el párrafo de apoyo con datos o otra técnica. Porque fíjense, voy a volver nuevamente a la anterior diapositiva. Fíjense, yo acá para este subtítulo tengo dos técnicas que he usado. He usado entrevista, he usado análisis de contenido. Entonces tengo dos resultados para este subtítulo. Entonces, ¿dónde voy a poner? Justamente acá. Una vez que he interpretado estos resultados, tengo esta interpretación, ahora puedo poner la información de la otra técnica, ¿sí? La información de la otra técnica. Entonces, si acá he puesto el gráfico, acá puedo poner la entrevista. Si he empezado con la entrevista, con la cita de la entrevista, acá puedo poner un gráfico, un cuadro, una tabla, dependiendo de cómo estoy organizando la información. Una vez que ya hemos hecho eso, nosotros debemos tener la interpretación teórica. Entonces, ¿qué significa? No se trata de repetir lo que ya hemos puesto en el marco teórico. Lo que se trata aquí es de aplicar la teoría a los resultados que hemos obtenido. Entonces, voy a interpretar con el autor el resultado que obtení, ¿sí? Ahí está lo más importante, la contribución de nosotros, cómo estamos aplicando el concepto que nosotros hemos trabajado en el marco teórico. Entonces, este concepto teórico va a respaldar toda esta información, ¿no? Estos dos últimos párrafos va a trabajar y va a interpretar, va a ser como una interpretación final del resultado. Una vez que hemos terminado eso, termino la idea. Una vez que hemos terminado eso, entonces entramos al último párrafo. Este se llama el párrafo de enlace, ¿sí? Como su nombre indica, cierra el subtítulo, o sea, va a cerrar la idea desde que hemos empezado, toda la idea, y va a dar paso al otro subtítulo. Por eso se llama párrafo de enlace, párrafo conector, porque va a conectar con lo que viene después. Bien, te escucho. Quería preguntarle, en caso de que todo lo que hayamos puesto en nuestro marco teórico, digamos,
no sé si es la palabra, o sea, no es suficiente al momento de interpretar mis resultados. ¿Puedo poner un autor nuevo, digamos, en los resultados para interpretarlos o cómo funciona en ese caso? Es muy buena pregunta. O sea, en la lógica de la investigación se supone que nuestro marco teórico es ese marco que tenemos que trabajar, ¿no? Pero también en la dinámica de la investigación, porque puede ser que en la dinámica se dé de esa manera y que ese autor que habíamos proyectado en diseño y perfil, porque ahí hemos trabajado el marco teórico, resulta que hemos encontrado otro autor que se acomoda mejor al trabajo que hemos hecho, ¿sí? O Entonces, sea, ahora podemos cambiar igual nuestro marco teórico. a eso voy, a eso voy. No Ay, cambiar. Jesucristo. El término no es cambiar, ¿ya? El término no es cambiar. El término es ajustar nuestro marco teórico, ¿ya? Entonces, en esta etapa es la etapa más importante para ver si nuestro marco teórico es útil o no es útil. Entonces, acá, si hemos encontrado ese concepto que nos va a ayudar a interpretar este resultado que hemos encontrado acá o acá, ese autor obligatoriamente tiene que estar en el marco teórico. O sea, no puede aparecer aquí nuevos autores y en el marco teórico otros autores. Entonces, no puede ser así. Entonces, si acá hemos encontrado autores que nos van a ayudar, a esos autores tenemos que trabajarlos en el marco teórico. ¿Ya? O sea, tiene que estar sí o sí. ¿Ya? Entonces, este es el punto más importante, porque aquí ya vemos, en diseño y perfil, simplemente hemos a ver, ¿cuál era nuestra idea? Hemos proyectado a lo que nosotros podíamos encontrar en la investigación. O sea, no estábamos Ujú. planificando la investigación. Ahora estamos en un punto a nuestro favor. Ahora ya tenemos los resultados de la investigación. Entonces, ahora ya sabemos si realmente todo lo que hemos planificado en diseño y perfil nos va a ser útil o no. ¿Sí? Entonces, ahí hablo concretamente en el marco teórico. Entonces, acá es lo que vamos a ver. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Debería funcionar así, ¿no? Este es un esquemita que les he presentado, en la realidad debería funcionar así. Acá tenemos el subtítulo, acá tenemos el otro subtítulo. El párrafo de presentación, este párrafo de presentación va a presentar este resultado, ¿sí? Presenta este resultado. El párrafo de interpretación va a interpretar Pero, este ¿cómo dijiste resultado. eso? Le quería preguntar hace un rato. Esto del, o sea, yo sé que usted ha dicho que podemos elegir distintos recursos, figuras, tablas, gráficos, de todo. Pero ¿es obligatorio que para cada uno de nuestros subtítulos tengamos uno de esos o puede ser todo escrito en prosa? Es que todo depende de tu lector, Sofía, porque tienes que hacer entender al lector lo que has investigado. Porque ¿qué pasa si Claro, el pero o sea, no es lector una no entiende? obligación a que todos los subtítulos tengan una gráfica o algo. No es obligatorio, pero es una decisión que tienen que tomar ustedes, porque pueden trabajar simplemente con citas de, por ejemplo, si solo tengo una técnica para ese objetivo y es Exacto. entrevista, por ejemplo, entonces debo ver cómo trabajo a ese entrevistado. Puede ser citas textuales y puedo trabajar con puras citas, o si quiero hacer, qué sé yo, digamos, categorizar sus respuestas y ver la tendencia que tiene mi entrevistado en función a sus respuestas, podría elaborar cuadritos, esquemitas, o tal vez algún mapa conceptual de lo que él trabaja. O sea, depende mucho cada uno de los resultados que hemos obtenido. Por eso les decía hace rato, cada tema de ustedes se va a presentar de una manera particular, porque cada uno de ustedes va a definir cómo se presenta ese resultado. ¿Ya? Entonces, Ya. acá no se va a uniformizar a nadie. Si uno ve conveniente usar datos cualitativos, perfecto, trabajamos datos cualitativos. Si otro ve necesario trabajar con datos cuantitativos, trabajamos datos cuantitativos. Entonces, de eso no se preocupen. Cada tema se va a tomar esa decisión. Ya. Gracias. ¿Ya? Cada tema. Entonces, acá lo que les decía, eh, nosotros, nosotros acá vamos a interpretar los resultados. ¿Sí? Entonces, interpreta los resultados. Luego de interpretar, nosotros tenemos el párrafo de apoyo de otra técnica. Y tenemos otra técnica también, ¿no? Claro que sí. Si tenemos otra técnica, entonces aquí incluimos la información de la otra técnica. Y eso tiene que estar interpretada,
trabajada a partir del concepto, ¿no? De la teoría. Entonces ahí vamos a aplicar al autor, ¿no? Vamos a aplicar a nuestro autor. Y luego trabajamos el párrafo de enlace. Este párrafo de enlace tiene este trabajo. Cierra toda la idea que hemos trabajado desde el párrafo de presentación, va a cerrar toda esta idea y va a conectar con el siguiente subtítulo. Por eso es párrafo de enlace. En algunos otros le llaman párrafo conector, párrafo conclusivo, porque justamente por eso se llama este párrafo que cierra toda la idea y apoya o presenta lo que viene después. ¿Sí? Magister, perdón por todas mis preguntas para empezar, ¿no? Pero estoy bien confundida, entonces le quería decir, en esto de que puso párrafo de apoyo con otra técnica / teórica, lo que Patti decía hace un ratito, ¿qué pasa si no tengo una teoría? O sea, tendría que buscar una que me ayude, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si decirles la diferenciación de dos conceptos que he podido obtener como resultado de uno de mis objetivos? Y puedo poner ahí mi apoyo con por qué esa técnica me ha ayudado, digamos, así como que esta técnica ha ayudado, y, o sea, teoría acerca de, digamos, la técnica de entrevista, cómo eso me ha ayudado a conseguir esta información, o sí tiene que haber una teoría que respalde la respuesta que me han dado. O sea, teoría de algo diferente. A ver, quiero puntualizar dos cositas acá, Sofía. Ya. El autor, ustedes saben muy bien que se supone que esos autores está trabajado, está desglosado en el marco teórico, ¿sí? Entonces se supone que ese marco teórico nosotros tenemos que aplicar a los resultados. Pero, ¿sí? Pero en la medida que hemos encontrado los resultados, puede ser que esos autores ya no sean útiles, no nos estén ayudando ya. Entonces acá estamos en esta opción de ver otro autor o ver si realmente hay algún autor que nos acompañe. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien, la regla acá es que no podemos obligar a un autor a interpretar un resultado. ¿Sí? No podemos obligar, porque ahí y vamos a entrar en serias contradicciones, estamos forzando a aplicar, a interpretar a un autor. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros somos investigadores y se supone que para llegar a esta etapa, nosotros hemos tenido mucha revisión bibliográfica. Hemos leído bastante, hemos hecho el estado del arte, hemos visto todo lo que se ha trabajado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros tenemos que tener la seguridad de decir, para este dato no hemos encontrado autor. No hay un autor específico que trabaje este resultado, ¿sí? Esta información. Entonces, con esa seguridad, nosotros decimos, no interpretamos y no aplicamos al autor, ¿sí? No aplicamos. ¿Por qué digo seguridad? Porque cuando ustedes lleguen a la última etapa, que es la defensa, no sería bueno, no sería bueno que alguno del tribunal les diga, ¿y por qué no has visto ese autor? Ese autor está en tal biblioteca, ese autor podría ayudarte en esta parte. O sea, no sería bueno, ¿sí? Entonces, ahí lo que ustedes tienen que decir, sí he revisado ese autor que usted menciona y ese autor no me ayuda, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta más adecuada y no decir, no he revisado ese autor. Ah, ya, aunque Entonces, estemos ahí hay que mintiendo. tener mucho cuidado. ¿Está bien? Sí, porque es nuestra investigación. Ahora estamos hablando, ustedes son los autores de la investigación. Entonces, como son los autores, entonces ustedes tienen que Gracias por respaldar cada empoderarnos, paso. Maggie. ¿Perdón? Gracias por empoderarnos con la investigación. Claro, pues ustedes son los investigadores. Por eso nosotros estamos trabajando en esta etapa para respaldar toda la información que están trabajando. ¿Ya? Entonces, ahí es muy importante cómo ustedes van a empezar a respaldar. ¿Sí? Ustedes son los autores. Bien, vamos a continuar. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí estamos hablando párrafo de presentación, párrafo de interpretación, párrafo de apoyo, párrafo de enlace. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué es un párrafo, ¿sí? ¿Cómo trabajamos el párrafo? Entonces, vamos a hablar así. El párrafo es la unidad mínima en la exposición escrita de un argumento central en un trabajo académico, ¿sí? Los párrafos otorgan a los subtítulos, capítulos, una articulación coherente y adecuada.
Entonces, ¿qué significa? Que automáticamente tienen que articularse, ¿no? No nos podemos contradecir en un párrafo con el otro párrafo, ¿ya? Entonces, no nos podemos contradecir. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es redactar coherentemente todos los resultados que hemos obtenido, ¿ya? Entonces, los párrafos nos ayudan a presentar poco a poco los resultados de la investigación. Entonces, nosotros estamos programando presentar poco a poco los resultados de la investigación. Entonces, un trabajo de investigación es un argumento donde la sucesión de párrafos presenta poco a poco los resultados, ¿sí? Entonces, vamos a ir a eso. ¿Cómo se compone un párrafo? Por favor, aquí quiero que me presten mucha atención. ¿Cómo se compone un párrafo? Uno, tiene una oración principal. Dos, las oraciones argumentales. Y tres, las oraciones conclusivas. Les voy a dar este ejemplo que es, este ejemplo que es bien sencillo, en ese mismo orden. Oración argumental, oración principal, oración argumental y oración conclusiva. Entonces decimos, esto es un ejemplo que utiliza Cachina Antesana, ¿sí? Sobre cómo se deben redactar los párrafos. Por ejemplo, oración principal. La bandera boliviana tiene 3 colores, rojo, amarillo, verde, ¿sí? Entonces, la oración principal presenta la idea que estoy trabajando en el párrafo, presenta la idea. Entonces, ahora las oraciones argumentales, como su nombre indica, argumenta esa idea. Entonces digo, el rojo simboliza las riquezas animales del país, el amarillo simboliza las riquezas minerales, el verde los recursos vegetales, ¿sí? Entonces, las oraciones argumentales, como su nombre indica, argumenta la idea que presenta. Esta idea se debe cerrar. Por eso llamamos oración conclusiva. Entonces digo, por tanto, los colores de la bandera boliviana simbolizan las riquezas naturales del país, ¿sí? Entonces, estoy cerrando la idea, ¿ya? Estoy cerrando la idea. Aquí algo que es muy importante. El aporte generalmente de nosotros por los investigadores está aquí, en la oración principal y en la oración conclusiva, ¿sí? ¿Qué pasa con las oraciones argumentales? Aquí en la oración argumental está dos cositas. Uno, la cita del autor o el resultado de la investigación, ¿sí? Muy importante para nosotros. Entonces, por eso estas oraciones argumentales es el argumento de lo que nosotros hemos investigado. Entonces, vamos a hacer énfasis en esta partecita que he marcado, en las oraciones argumentales, porque aquí vienen las citas de los autores, las citas. Vamos a ver en ese camino. Decimos, las citas en el trabajo académico. La cita es el camino más corto para precisar, ilustrar los apoyos referenciales en los párrafos de oraciones. Las citas están en directa relación con la oración argumental, ¿sí? Entonces, esto es una regla. Eso es una regla que tenemos que memorizar. Ni la oración principal, ni la oración conclusiva llevan citas. ¿Qué significa eso? Vuelvo al ejemplo anterior. No puedo empezar con cita, tampoco puedo terminar con cita, ¿sí? Eso tenemos que corregir en el marco teórico y de ahí en adelante todos nuestros trabajos. Pues no puedo empezar con cita y tampoco puedo terminar con cita. ¿Ya? Magister, Sí. ¿se puede dar por estilo que se cierre con cita? Porque he visto que también para darle cierto estilo, cierto gustito al lenguaje, lo terminan con cita, ¿no se puede? No, porque tiene que conectar con algo, salvo que esté cerrando un subtítulo, pero aún así debería conectar. Si vemos el esquema de los párrafos acá, si vemos este esquema, nosotros tenemos un párrafo de enlace, ¿sí? O sea, sí o sí tenemos que conectar con algo, salvo que estemos cerrando ya todo, ¿no? Pero sí o sí tenemos que... Perdón. Sí. Perdón, entonces, si en nuestro marco teórico tendríamos algún párrafo que empieza con cita o termina con cita, lo tenemos que cambiar. Sí, correcto. Tenemos que ajustar eso. ¿Ya? Ok, Vamos a ir ajustando. gracias. ¿Ya? Es que nosotros
nosotros acá les hacemos hablar a los autores, ¿sí? No estamos haciendo un collage de autores, ¿sí? De citas. Nosotros acá estamos haciéndoles hablar. Entonces, al hacerles hablar a los autores, estamos presentando, que es la oración principal, y estamos cerrando la idea, que es la oración conclusiva. Es nuestra redacción. La oración principal y la oración conclusiva es nuestra redacción. Entonces, ese es nuestro aporte, cómo conectamos a los autores, cómo hacemos dialogar a los autores, ese es nuestro aporte. Y en la parte del medio está el argumento que viene a ser el autor. Entonces, vamos a ver qué es una cita. ¿Ya? ¿Qué es una cita? Y esto es una decisión que nosotros hemos tomado. Las citas son conceptos textuales o de contenido de lo que algún autor dice, ¿sí? De lo que algún autor dice. Ustedes están juzgando conveniente. De lo que algún autor dice respecto a un asunto concreto y que por el valor, ¿no? Juzga conveniente incorporar en el texto del trabajo. O sea, en otras palabras, quiero decirles así. A ustedes nadie les está obligando a usar un autor. ¿Sí? X. No les estamos diciendo, trabaje con ese autor, sí o sí aplique ese autor. No. Ustedes están decidiendo qué autor usar, qué cita usar para el trabajo. Entonces, ustedes están tomando las decisiones. Entonces, ahí ustedes ven conveniente qué cita usar en el respaldo. ¿Ya? Eso tiene que estar clarito. Porque no pueden decir, ah, no, mi tutor me ha obligado a usar este autor. ¿No? No pueden decir eso en plena defensa, por ejemplo. ¿No? Mi tutor me ha obligado a que use este autor. ¿No? Entonces, ¿dónde está el trabajo de ustedes? ¿Sí? No pueden decir, ah, no, el director de carrera me ha dicho que ese es el autor adecuado y por eso he trabajado con este autor. ¿Sí? No. Ustedes tienen que tomar decisiones porque son ustedes los investigadores, ustedes son los autores del trabajo. ¿Qué debemos citar? Aquello que por su calidad y su valor informativo merece destacarse. ¿Sí? Pueden ser datos, opiniones, declaraciones y otros. ¿Sí? Tener extensión suficiente para el argumento. Entonces, ustedes deciden cuánta información poner de ese autor. Las leyes, documentos oficiales, fórmulas matemáticas y otros no deben alterarse. Eso sí o sí tiene que ir cita textual. Deben diferenciarse de la opinión propia. Eso es lo que decíamos hace ratito, ¿no? La oración principal y la oración conclusiva es el aporte de ustedes. Los autores de documentos citados deben figurar obligatoriamente en bibliografía. Eso es una regla también, ¿no? Todos los autores deben estar en bibliografía. ¿Para qué citamos? Para confeccionar cuerpos teóricos en base a los últimos conocimientos científicos. Para fundamentar, argumentar y justificar las proposiciones, ¿no? Que nosotros estamos trabajando en la investigación. También para apoyar y fortalecer las afirmaciones de otros autores. Entonces, fíjense que nosotros, la contribución que vamos a realizar al final en las conclusiones pueden ser para respaldar posiciones intelectuales o para refutar autores. ¿Sí? Cosa que es algo que nosotros vamos a trabajar en las conclusiones en función a la aplicación de los autores que han realizado en la interpretación de resultados. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a hacer. O simplemente confirmaremos todo lo que nos han dicho los autores, ¿no? Entonces tampoco vamos a llegar a obligatoriamente a refutar esa idea. Existen tres tipos de citas, perdón, se me hizo. Tres tipos de citas: cita corta, cita larga y paráfrasis. Como ustedes saben, ahora nosotros estamos trabajando bajo el sistema APA. Entonces les voy a dar 3 ejemplos de cómo trabajar cita corta, cita larga y paráfrasis bajo ese formato. Cita corta. Cita corta es, como regla, es cuando no supera las 4 líneas o 40 palabras. ¿Sí? Cuando no supera las 40 palabras. Se llama cita corta. Entonces debe ir entre comillas dobles. Este es el ejemplo. Quiero que me sigan bajo ese mismo esquema que hemos estado trabajando de oración principal, oración argumental y oración conclusiva. Por ejemplo, oración principal, aquí está. ¿Sí? Presentamos la idea. Oración argumental, que es del autor, abrimos comillas, ponemos al autor, ¿no? Que nos está respaldando esa información, y ponemos la referencia.
La referencia es el apellido en minúscula, coma, el año, coma, P, punto, y la página, ¿no? 9. Cerramos paréntesis. Y cerramos la idea con la oración conclusiva, ¿no? Entonces, Oye, fíjese, tienen las tres este, oraciones. Oración principal, oración argumental y oración conclusiva. Dime. la cuando es cita textual nada más, ¿no es cierto? O cuando hacemos una cita. No, eh, terminaré estas eh, citas y después, por favor, preguntas. ¿Ya? Para que, ya, para que se entienda bien. Para no estar pues, adelantándonos. A ver, entonces lo que les decía, esta es cita corta. Cita corta cuando no supera las 4 líneas o 40 palabras, ¿no? Cuando no supera las 40 palabras. Entonces, si no supera las 40 palabras nuestra cita, tiene que estar al medio, ¿no? Con comillas, ¿no? Con comillas. Va con comillas, ¿ya? Entonces, tiene que haber una oración principal, oración argumental y oración conclusiva, ¿sí? Las tres oraciones. Vamos a la cita larga. En la cita larga es cuando supera las 40 palabras o supera las 5 líneas, ¿no? Entonces, cuando supera las 5 líneas o más de 40 palabras, va en formato de bloque, ¿sí? Va en formato de bloque. Entonces, con esa misma idea, fíjense, párrafo de presentación, ¿sí? Párrafo de presentación, párrafo de argumento y párrafo conclusivo o conector, ¿sí? Párrafo conclusivo o conector. Entonces, fíjense, este párrafo presenta al autor, ponemos la cita del autor y cerramos la cita del autor, ¿no? Entonces, el párrafo principal y donde nosotros presentamos es nuestra contribución, el párrafo conclusivo donde nosotros cerramos es nuestra contribución. Entonces, al medio, el argumento está con el autor. Acá lo mismo, ponemos entre paréntesis el autor, el año y las páginas de donde hemos extraído, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros queremos intervenir en las citas? Si nosotros queremos intervenir en las citas, se llama paráfrasis. Entonces, ¿cómo trabajamos las paráfrasis? Cuando nosotros no queremos usar citas literales, ya sea cita corta o cita de bloque, ¿no? Entonces, no queremos usar, pero queremos, para que no nos digan que hemos plagiado, sí o sí tenemos que poner al autor. Entonces, ¿no? Debo hacer la referencia del autor. Entonces, ¿qué sucede acá? Este es el ejemplo. Voy a marcar, ¿ya? Este es el ejemplo. Interpreto en mis palabras al autor. Interpreto en mis palabras al autor. Y al final de la idea o al inicio de la idea o a la mitad de la idea, pongo la referencia del autor. Antes nosotros aquí poníamos CF. ¿Sí? CF. Poníamos CF, ¿no? Que era confronte C, ¿sí? Ahora no, nosotros quitamos ese confronte C y nos quedamos solamente con el autor, coma, y el año, simplemente, ¿sí? Aquí está el otro esquema, ¿no? Entonces ponemos esto, por ejemplo. Antes era así, CF, ¿sí? Ahora simplemente ponemos Medina y el año, ¿sí? Medina y el año. Simplemente eso, ¿ya? Eso se llama paráfrasis, cuando nosotros interpretamos al autor. Entonces tenemos tres tipos de citas que vamos a trabajar. Cita corta, dentro del párrafo, cita larga, de bloque, fuera del párrafo, y paráfrasis, que es donde nosotros empezamos a interpretar al autor. Bien, les escucho algunas preguntas si tienen hasta aquí. nuestro tiempo, ¿no, Magister? Más que nada. Sí. Pero puedo abrir otra, no se hagan lío. Puedo abrir otro para que podamos... No, nuestro tiempo para presentar todas estas cosas. Ya. No, Sí. no hay problema del Fíjense, tiempo. fíjense que tenemos un trabajito ya más detenido, ¿no? Nosotros necesitamos ir viendo cada uno de los... Pero eso vamos a hablar enseguida, ¿ya? Ya, Enseguida hablaremos. Vamos a repasar algunas cosas ya formales, que esto es
esto Hola. prácticamente es lo que está en las diapositivas que les he mandado, ¿ya? En las diapositivas. Fíjense, Magíster, está, tengo una pregunta. perdón, ¿sí? ¿Cómo está, Magíster? Buen día. Hola. Estos tipos de citas que nos está explicando ahora, ¿sería directamente para los resultados o nosotros deberíamos corregir esto en ya nuestro perfil que habíamos presentado, por ejemplo, en las citas, no sé, en las citas largas o usábamos 2 puntos y con el manual de la universidad, ¿no? Lo Sí, habíamos sí, hecho. sí. Ahora, según instrucciones de dirección de carrera, todos vamos a trabajar bajo el formato APA. Entonces, desde ahí deberíamos corregir y Sí, cambiar todo. correcto. Ah, Desde el capítulo 1 vamos a empezar a ajustar. ya. Claro, pero no, el perfil se queda así ya, o lo olvido, No, el digamos. Es solo perfil ya no van a presentar, capítulo. ojo. El Ah, ya. perfil ya no. Ahora lo que estamos hablando es de capítulos, no estamos hablando ya de perfil, ¿no? Entonces aquí es capítulo 1 en función a la estructura que tienen, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, C. Ahora estamos hablando de capítulos, ¿ya? Solo capítulos estamos hablando. Dijiste tú una duda. Hablando del formato, en el tema de las tablas e ilustraciones, Sí. tenía una duda. ¿Es primero, digamos, figura o gráfico y el título va dentro del cuadro del gráfico o Ah, afuera? Porque he visto que diferencia mucho, entonces no sé cuál utilizar. buena pregunta. Voy a volver a ese ejemplo, ¿ya? Antes de empezar a discutir nuestros Muy bien, Alejandrita. plazos. Nuestros plazos. A ver, fíjense. Acá yo he puesto así. Figura 3, el título debe ser claro y explicativo. No pueden haber dos títulos, ¿ya? Puede estar dentro del gráfico o afuera del gráfico, pero no pueden haber dos títulos. Tiene que haber uno solo, ¿ya? Pero ¿cuál es la regla? Que el título debe ser breve, claro y explicativo, ¿no? Tiene que entender el título, tiene que entenderse y además tiene que entender la información que nosotros estamos presentando. ¿Sí? Eso es claro para nosotros, ¿ya? Otra pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas? Creo ¿Nada? que no. Ya, bien. Entonces, a ver, las últimas 3 diapositivas son aspectos que ustedes tienen que leer y ver en relación a a cómo se va a trabajar los aspectos formales, desde el tipo de letra, tamaño de letra, espaciado entre párrafos, márgenes, numeración. Aquí viene la cuestión de la redacción, ¿no? Cómo se debe trabajar. A veces tenemos muchos problemas con el uso de mayúscula, cursiva, subrayado. O sea, eso es algo que nosotros ya hemos visto desde prácticamente toda la carrera. Entonces, simplemente es un recordatorio para que nosotros podamos aplicar, ¿no? En nuestro trabajo final, ¿no? Simplemente es eso. Evite párrafos de una sola oración. Por ejemplo, hoy ya hemos visto que nuestros párrafos van a tener 3 oraciones mínimamente, ¿sí? 3 oraciones. Oración principal, oración argumental y oración conclusiva. ¿Sí? Van a tener 3 oraciones. Lo mismo el tiempo verbal. Esto ya hemos aprendido desde nuestra carrera que todo el trabajo va a estar en el tiempo verbal. ¿Qué se aconseja? Que nuestro trabajo esté en tiempo presente, ¿sí? En tiempo presente o en tiempo pasado. Mejor si es tiempo presente. Para proyecto de grado, lo que se pide es que el diagnóstico esté en tiempo pasado y la propuesta va a estar en tiempo futuro, ¿sí? En algunos hemos aceptado, por ejemplo, el diagnóstico en tiempo presente, tampoco nos hemos hecho lío, pero no puede estar en futuro, por ejemplo, el diagnóstico. Para examen de grado, todo en tiempo presente, ¿no? Todo el documento en tiempo presente, porque es es una contribución teórica. Entonces, sí o sí, todo en tiempo presente. Lo mismo acá, perdón, debemos trabajar en el tiempo de la redacción, este es el tiempo, ¿no? Estos dos. Podemos trabajar en modo impersonal, eh, por ejemplo, el artículo citado hace poco, o también en plural, primera persona, el artículo que hemos citado anteriormente, ¿sí? Entonces, eso es una decisión de nosotros, pero unificando todo el criterio en el documento que nosotros vamos a empezar a redactar.
Finalmente, quiero comentarles lo siguiente. A ver, de acuerdo a nuestro calendario, nosotros tendríamos para trabajar todo lo que hemos visto hasta ahora hasta el 18 de mayo, ¿sí? Hasta el 18 de mayo. Nos vamos a poner como meta, ¿ya? Hasta el 18 de mayo. Pero, ojo, ojo ahí. No significa que vamos a hacer como sea también, ¿sí? Porque no se olviden, es nuestro trabajo de investigación. Nosotros somos los autores y tenemos que hacer un buen trabajo. Entonces, si hasta el 18 no logramos completar todo lo que estamos pidiendo, quién sabe, vamos a tener unos días más. Pero toda esta información que hemos trabajado hoy tiene que estar en la primera mesa de trabajo. Entonces, yo estimo que hasta el 18 de mayo ya vamos a tener con claridad qué días vamos a hacer las mesas de trabajo, ¿sí? También va a depender mucho de lo que digan el gobierno la próxima semana para ver hasta qué punto va a flexibilizarse la cuarentena o vamos a tener otros. La universidad también seguramente va a tomar una decisión al respecto. Entonces vamos a esperar toda esa información. Pero por el momento, internamente, tenemos que apuntar y cerrar todo el trabajo hasta el 18, ¿sí? Vamos trabajando. ¿Qué vamos a hacer para eso? ¿Qué vamos a hacer para eso? A partir de mañana, ustedes pueden solicitar reuniones. Vamos a tener como hoy estas reuniones en línea. Pueden compartir documentos y vamos revisando, ¿no? Los documentos en línea para que podamos ir ya tomando decisiones, viendo la mejor alternativa de cómo podemos organizar, presentar esa información. Todos esos aspectos lo vamos a ir trabajando de manera individual, ¿ya? De manera individual. Entonces, con cada uno de ustedes. Entonces, vamos a ir solicitando esas reuniones a partir de mañana. Con proyecto de grado, con Ana y con Belén, vamos a tener una clase exclusivamente para hablar del diagnóstico. Estimo que va a ser este viernes, pero me voy a poner de acuerdo internamente sobre la hora con ellas para decir qué día del viernes vamos a hablar exclusivamente del diagnóstico, cómo tenemos que trabajar la redacción del diagnóstico, que es de eso vamos a hablar. Porque hoy lo que hemos visto en los párrafos ya está, ¿no? Cómo se tiene que trabajar. Entonces, a partir de mañana, ustedes van solicitando las reuniones y vamos programando en función a las necesidades que tengan, ¿sí? Entonces, a partir de ahora empezamos a trabajar de esa manera. Les escucho para que si tienen alguna consulta. Hola. Magister, es que creo que todos estamos, solo ¿Asustados? queremos. No, Magister, no tengo ninguna pregunta. Directamente O el sea, viernes con el no sé, todo esto es el final, digamos, y es como que para dentro de, no sé, hasta el 18, pero creo que, o sea, personalmente no tengo dudas, creo que sé que voy a tener reuniones si es que las agendo con usted y demás, estaría bien. Más bien, lo único que sí quisiera saber es si todos estos adelantos tenemos que ir a la relatora o a nuestro relator o solo tenemos que coordinarlo con usted y con el tutor. No, el trabajo de ahora es más conmigo y con el tutor, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando más conmigo y el tutor. Especialmente en esta parte de la organización de información que va a ser más conmigo, digamos, porque vamos a ir tomando decisiones, cómo se va a presentar los resultados. Y ya después de eso ustedes van consultando con el tutor y ya cuando tengamos la redacción del documento, le presentamos al relator. En ese orden vamos a trabajar. Ajá. Una consulta, ¿sabes si, o sea, más allá de que alarguemos o no el plazo y demás, si es que o sea, he estado escuchando que, digamos, las universidades serían o abrirían directamente el siguiente semestre en agosto o septiembre y, o sea, no sería algo inmediato. Entonces quería saber si cuando ya terminemos todo este trabajo vamos a tener que hacer una defensa presencial sí o sí o vamos a poder hacerlo mediante la forma de... Virtual. Mm, Fíjense que esas decisiones todavía no están definidas por las autoridades universitarias, así que, pero nosotros tranquilos, estamos primero, tendremos nuestro documento y después exigimos a nuestras autoridades que decidan. Pero primero es el documento, empezaremos a trabajar el documento, aunque no crean, es un poco morosito, o sea, no es ustedes han podido ver
Si bien ahorita en las diapositivas parece algo bien fácil, pero ya cuando vayamos redactando, entonces vamos, es moroso porque vamos leyendo, releyendo, vamos modificando la idea, vamos ajustando el párrafo, entonces requiere nomás de un trabajo. Entonces, por eso, a partir de mañana necesitamos tener estas reuniones para ir coordinando este trabajo. ¿Está bien? Puede que nos den plazo hasta junio. Gracias, Magíster, fue un placer. No, no creo que hasta junio. Pero vamos a hacer este mes. Este mes tenemos que trabajar. ¿Sí? Magister, acerca del formato, Ajá. tengo una duda, o sea, en general, todo el formato, tenemos que buscar formato APA y la última versión y basarnos en eso para... No la última versión, yo tengo del 2019, que es en ese formato que estaba. Si quieren, si gustan, puedo subir al grupo el formato APA. ¿Les parece? Sí, por favor. Ya. Sí, Les por voy- favor. es Gracias. lo que hemos trabajado ahora está en base a ese documento. Entonces, Ya. voy a subir ese documento a nuestro grupo en un ratito más y les voy a mandar al grupo. ¿Ya? Y también vi que igual cambiaron el formato de la carátula con el otro logo y demás. O sea, eso Sí. igual tenemos que cambiar. Sí, sería bueno que cambien, pero no es obligatorio para la primera mesa, ¿no? Para la ya. segunda mesa va a ser obligatorio, pero para la primera no, porque en la primera no vemos tanto ese detalle. Lo que vemos en la primera mesa más son los capítulos, el orden de los capítulos y el contenido de los capítulos. Ya en la segunda mesa vemos el documento completo, ¿no? Pero para la primera no se preocupe. Magíster, o sea, la primera mesa, que vamos a presentar el mismo contenido, solo que la segunda vamos a corregirlo, ¿no es cierto? Sí. No es que vamos a aumentar alguna, o sea, de hecho Sí. es toda ya la tesis ya. Vamos a corregir, correcto. Porque si ahora estamos trabajando, fíjense, si terminamos de hacer todo lo que hemos visto hasta hoy, vamos a tener el 80% de nuestra tesis o de nuestro trabajo final. ¿Sí? Y en esta Entonces, primera mesa se va a revisar esto de la recolección de resultados y la interpretación, sí, o todos los realizar capítulos. desde el capítulo de Todo. ya, perdón. Todos ¡Ay, los Jesucristo! capítulos. ¡Dar un paro, Magíster! ¡Hasta luego, Magíster! Ya. Bien, entonces les espero internamente para que se comuniquen conmigo para ir programando las reuniones. ¿Está bien? Ya, Magíster, gracias. Listo. Ya, Entonces, Magíster, gracias. esperamos internamente. Listo. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Hasta luego. No me quiero ir porque creo que sigo teniendo dudas, Magíster. Pero voy a sacar una expresión. Internamente vamos a Bye. solucionar cada día.